Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y a un nuevo vídeo de Entiende tu mente. Como has visto en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de sesgos cognitivos, también conocidos como sesgos de la mente o trampas mentales. El objetivo con este vídeo es que puedas tener esa primera aproximación a este concepto, ver en qué medida te condiciona o te influye a la hora de interpretar información o tomar decisiones, y te voy a compartir 3 sesgos que a mí me resultan muy divertidos, muy interesantes. Recuerda que como siempre te dejo en la descripción la línea de tiempo para que puedas ver el índice del vídeo y también moverte de forma rápida a lo largo de este. Recuerda que la información que te comparto hoy es de forma muy general, así que si quieres seguir investigando y profundizando, pues busca esa información más técnica o especializada en fuentes específicas. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más y empecemos por el principio, que es definir de forma muy general qué son los sesgos cognitivos. Podríamos definirlos como esos procesos mentales a partir de los cuales interpretamos información de forma errónea. Y aunque tengamos información y conocimiento de estos sesgos, pues no significa que seamos inmunes a su efecto. Todos somos presa fácil de los sesgos cognitivos. Recuerda que nuestro cerebro está programado para el ahorro de energía y muchos de los procesos con los que procesa, valga la redundancia, la información, los hace en automático. Y aquí es donde los sesgos cognitivos juegan un papel sumamente importante. El tema de los sesgos ha fascinado y sigue fascinando a la comunidad científica. Hay muchísimos estudios de diferentes ramas y existe una clasificación de muchísimos de estos sesgos efectos de la mente. Sin embargo, como te decía, aun siendo conocedores de ellos, pues no es que estemos exentos de su efecto. Más bien nos permite estar alerta, estar mucho más atento, tomar perspectiva para ver en qué momento estamos bajo la influencia de estos sesgos. El poder de los sesgos es tan alto porque se activan en la mayoría de las ocasiones, por no decir casi siempre, de forma inconsciente, de forma automática, condicionando la forma en la que vamos a interpretar la información, la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno e incluso condicionando nuestras decisiones. De ahí que en el tema del marketing o en la comunicación se usen a veces intencionadamente los sesgos cognitivos para redirigir la decisión de la persona que nos está oyendo. Entonces, si los sesgos cognitivos de alguna manera son distorsionadores de la forma en la que interpretamos la información, ¿de dónde vienen? Pues alguna de las causas detrás de estos activadores está en la influencia social, la influencia cultural, la influencia familiar, la construcción de nuestras creencias y marcos de referencia e incluso también atajos del propio cerebro a la hora de procesar información. Por eso creo que es sumamente interesante esta primera aproximación, una educación básica en sesgos, porque al final nos ayudan también un poco a entendernos a nosotros mismos, entender por qué en determinados momentos respondemos de una determinada manera, por qué tomamos una decisión hacia un lado, no hacia el otro, o por qué tenemos ciertas tendencias o preferencias. Recuerda que la activación de estos sesgos en muchas ocasiones se hace de forma inconsciente, de forma automática, y es justamente cuando les prestamos atención, cuando vamos a tener una mayor comprensión, vamos a poder tomar perspectiva y ver la situación desde otro punto de vista mucho más completa y más integral. En el vídeo de hoy te voy a estar compartiendo 3 sesgos que a mí me resultan muy interesantes y no descarto traerte alguno más próximamente. Y si tú quieres también compartir alguno que conozcas que te haya llamado la atención, te leo en comentarios. Empecemos por el primero de los efectos, que es el efecto Mandela, que podríamos resumir en tener recuerdos falsos, en recordar cierta información de forma errónea. Algunos de los ejemplos más populares cuando se habla del efecto Mandela pues son, por ejemplo, el hombre del juego de Monopoly. Hay una tendencia a recordarlo con monóculo cuando en verdad nunca lo ha tenido. Otro ejemplo es el de los logos de Kit Kat y Coca-Cola. Algunas personas recuerdan el de Kit Kat con guión y el de Coca-Cola pues todo seguido, cuando en verdad es al revés. Otro ejemplo también muy común es de la película o de la serie de Star Wars,
que dice Luke, yo no soy tu padre, cuando esta frase nunca fue así. Realmente es sumamente interesante esto del efecto Mandela, porque claro, nos puede llegar a chocar bastante como un recuerdo tan vívido, un recuerdo que tenemos tan claro realmente es falso y nunca ha sido así. Te invito a que busques más información sobre ejemplos del efecto Mandela, porque estoy segura que incluso te reconocerás en más de uno. Yo por lo menos la primera vez que lo escuché, el tema del Monopoly, fue algo que me causó muchísimo impacto, porque yo juraría que llevaba monóculo, pero no. El nombre del efecto Mandela se debe justamente a Nelson Mandela y tuvo que ver con su muerte, y es que mucha gente recordaba que Nelson Mandela había muerto en la cárcel mucho antes de lo que realmente lo hizo, y de ahí pues esta asociación, este nombre del efecto Mandela, cuando un grupo de personas o cuando existe una creencia muy popular de algo que es totalmente falso o erróneo. Está fascinante este sesgo que el National Geographic lo describe como el intrigante fenómeno de la memoria. Y es que entre las razones o las causas que se dan para este efecto, pues aparecen por un lado que cuando nosotros creamos recuerdos ya los incorporamos de forma errónea, o que se debe a la forma en la que nuestro cerebro rellena esos huecos a la hora de procesar información. Porque recuerda que sí, nuestro cerebro no procesa el 100% de la información que recibe, simplemente una parte y el resto lo rellena. En cualquier caso, el efecto Mandela nos invita a cuestionarnos a nosotros mismos todos esos recuerdos o toda esa información que a veces decimos con tanta seguridad. Pues quizás puede ser que sí, que haya sido así, o simplemente que se haya guardado un recuerdo erróneo o falso en nuestra memoria. Y vamos con el segundo efecto, que es el efecto marco. De hecho, ya aquí en el canal tienes un vídeo, este de aquí, donde hablábamos un poquito más del efecto marco. Te lo dejo enlazado en la cajita de descripción para que lo tengas localizado de forma rápida. De forma resumida, el efecto marco se centra en cómo cambian nuestras preferencias en función de cómo nos venga presentada la información, especialmente cuando son en términos de pérdida y ganancia. Cuando nosotros recibimos información presentada de forma general en términos de pérdida o ganancia, nuestro cerebro va a tener ya una predisposición a una de esas informaciones. Y vamos a verlo con un ejemplo muy cotidiano al que nos enfrentamos diariamente. Imagínate que has ido al supermercado a comprar yogures. Tiene dos yogures delante, en uno pone 1% de grasa y el otro pone 99% libre de grasa. En ese momento, si tú decides de forma rápida, te quedarías con el de 99% libre de grasa, porque está enfatizando esa ganancia que vas a tener. Sin embargo, si le tomamos perspectivas y lo analizamos pues de forma objetiva, la composición en términos de grasa en ambos productos es el mismo. Pero aún sabiéndolo, puede ser que nos siga resultando mucho más atractivo la presentación, ese énfasis en 99% libre de grasa, como si al final fuera mejor a que te especificaran la cantidad de grasa que vas a consumir. Este sesgo me parece sumamente interesante porque realmente a diario estamos consumiendo información presentada de esta manera, no solo en la publicidad de los supermercados, en campañas de marketing, en entornos de comunicación, sino incluso también en conversaciones cotidianas donde queremos tener una negociación o queremos hacer algún plan. Al final, este doble juego, aunque lo hagamos de una forma más o menos consciente, pues activa este efecto marco y condiciona la decisión o la predisposición a la decisión que vamos a tomar. Así también me parece fascinante saber en qué momentos podemos estar bajo la influencia del efecto marco. Y con esto llegamos al último sesgo que te quiero compartir en el vídeo de hoy, y que es el sesgo de confirmación, y que podríamos resumir en esa tendencia, a esa predisposición a elegir entornos, información, conversaciones que respalden algo que nosotros ya creemos, algún punto de vista, bien porque tenemos esa creencia previa, bien porque se alinea con nuestras expectativas, o bien simplemente porque es la opinión que nos hemos formado. Al final lo que hacemos es buscar esos espacios que nos confirmen, que nos ayuden a reafirmarnos en eso que ya creemos. Esto tiene mucho que ver con una frase que ya te he referenciado en otras ocasiones aquí en el canal, y es que a nuestro cerebro no le interesa la verdad, sino simplemente una historia que contar. Y obviamente, si esa historia casa perfectamente con información previa o con ideas que nosotros pensamos que ya tenemos en nuestros sistemas, oye, pues muchísimo mejor.
Fíjate que incluso la forma en la que consumimos las redes sociales está condicionada por el sesgo de confirmación. Vamos a tener una mayor predisposición, una tendencia a consumir información, a seguir creadores o a buscar perfiles que estén alineados con lo que nosotros pensamos, con nuestros puntos de vista. Y ojo que esto no es negativo en sí mismo, pero como te digo siempre, mientras esté en equilibrio. Hay ocasiones que cuando estamos, digamos, bajo este efecto del sesgo de confirmación en puntos extremos, lo que conseguimos quizás es entrar en esa rueda de la excusa, de la justificación y de la victimización. Por eso me parece interesante pues prestar atención de esa forma más observadora, más objetiva, para ver en qué momentos podemos estar bajo la influencia de ciertos sesgos y sobre todo activar esa mirada crítica con nuestras decisiones y lo que estamos haciendo. Recuerda esta otra frase que también he dicho en muchas ocasiones aquí en el canal, que es que nuestro cuerpo no necesariamente nos pide lo que necesitamos, sino lo que le ayuda a perpetuar un cierto estado. Pues aquí el sesgo de confirmación juega un papel importante, porque al final lo que hace es que tendamos a rodearnos o a consumir información que nos permita seguir en ese estado, reafirmarnos en ese estado. Y ojo que aquí no estoy clasificando los sesgos como positivos o negativos, nada que ver. Simplemente mi objetivo es activar esa mirada crítica, esa mirada objetiva, para ver en qué momento la activación de estos sesgos nos pueden llegar a limitar o condicionar tanto que estén impidiendo ese avance o nos esté impidiendo desarrollar esa capacidad crítica con nuestras decisiones y con nosotros mismos. De esta manera, cuando nosotros somos conocedores de los sesgos cognitivos, de cómo suceden y también de algunos de ellos, pues vamos a poder tener esa mirada mucho más atenta, o sobre todo nos va a ser más fácil tomar distancia en determinadas situaciones en las que nos podamos encontrar en lucha y a partir de ahí decidir qué es lo que queremos hacer, qué nos podemos permitir hacer y cuál es la decisión que vamos a tomar. Al final, como te decía, tanto para este como para todos los efectos o todos los sesgos mentales, es importante esa capacidad de escucha, de observación, de tomar distancia y ser críticos con nosotros mismos. Críticos no me refiero a castigarnos, sino simplemente a activar esa rueda de cuestionamiento para conocer y profundizar qué hay detrás. No me digas que no es fascinante el mundo de los sesgos cognitivos, a mí por lo menos me lo parece, además porque también nos pone un poco a veces en nuestro lugar, nos hace bajar a tierra cuando creemos que controlamos todo o que tenemos las cosas muy claras o que nosotros lo sabemos todo. Hay muchos de esos procesos de interpretación de información o de respuesta interna que se hacen de forma automática y lo único que nosotros podemos hacer, como te decía antes, es hacernos las preguntas adecuadas para entenderlo un poquito más. Deseo de todo corazón que hayas pasado un rato entretenido, que hayas disfrutado y que hayas conocido algo nuevo sobre los sesgos cognitivos y no descarto hacer una segunda parte. Recuerda que si quieres dejar algún comentario lo puedes hacer desde el respeto hacia ti mismo y hacia cualquier persona que te lea justo aquí debajo. Yo como siempre te doy las gracias por acompañarme, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.